comenzamos el ciclo de charlas de formación que la hermandad tiene organizada para este ejercicio cofrade. Bueno, la organizamos con un hermano de la hermandad, Francisco Andrés Gallardo Alvarado, conocido periodista de la ciudad, aunque él es historiador, pero bueno, todos lo conocemos por su faceta periodística. Y hoy nos ha preparado una charla en exclusiva, que él ha querido titular, bueno, el significado del olivo en un poco social, cultural, religioso, no solamente cofradieramente hablando. Y bueno, creo que está bastante interesante. Así que, Francisco, cuando tú quieras, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Muchas gracias. Bueno, amigos, señores y señores, hermanos cofrades, pues muchas gracias por asistir, por acudir a la llamada de nuestra hermandad. Y en mi caso, bueno, pues hojeando últimamente cosas sobre historia de los alimentos y demás, me di cuenta de que tenía mucha información sobre el aceite de oliva, sobre el olivo, y eso me dio idea que muchas veces no nos fijamos en la grandeza que tienen algunos nombres, ¿no? Y cuando hablamos decimos pomposamente Hermandad de la Sagrada Oración en el Huerto, que es el nombre oficial, cuando hablamos de nuestro nombre familiar de El Olivo, parece que es como una cosa sencilla, ¿no? Una cosa muy del campo, una cosa que no tenemos en cuenta, y más ahora en estos tiempos donde solo miramos hacia la ciudad, ¿no? Y el árbol tan andaluz como el olivo, pues parece como una cosa menor, ¿no? Una cosa que tenemos ahí, una cosa de antiguos, una cosa que pertenece a nuestros abuelos y que lo utilizamos como quien dice folclóricamente, ¿no? El olivo, ¿no? Pero si uno empieza a escudriñar, a mirar más detenidamente la base de esa palabra y de ese árbol y de su significado y de que es prácticamente uno de los alimentos más ancestrales que tenemos en la humanidad, pues nos damos cuenta que cuando decimos la palabra el olivo, pues aquel que está aquí Luis, pues aquel que tuvo la idea de que el nombre familiar de la hermandad, el nombre sencillo de la hermandad fuera el olivo, acertó de pleno, porque estamos hablando de una cosa, de una palabra muy importante y muy trascendental en la Biblia, mucho más de lo que podemos pensar. Así que nada, que dure durante mucho tiempo y durante muchos siglos, esperemos, esa denominación del olivo para esta hermandad. Pues lo que voy a hacer es una panorámica, como decía mi presentador Jesús, pues una panorámica cultural, una panorámica antropológica. Os quiero acercar un poco en la historia de los alimentos, ¿no? La importancia que tiene el olivo y cómo se refleja, por tanto, ya que es un alimento que está ahí a lo largo de la historia, pues un alimento que tenía que reflejarse perfectamente, ¿no? Reflejarse muy sentidamente en la Biblia. Pues eso, pues durante estos minutos no quiero yo precisamente ser un conferenciante muy pesado, no quiero daros la lata, y sí que os pediría, si tenéis cualquier pregunta, queréis intervenir, queréis apreciar cualquier cosa, que precisamente ya que estamos en una reunión de amigos, podéis intervenir, vamos, que es muy estupendo. Cualquier duda que tengáis en ese momento, como si estuviéramos en aquellas clases de nuestra infancia, pues preguntad, y si está en mi conocimiento al responderos, pues así lo haré. Bueno, pues para hablar del olivo, del aceite de oliva, que es uno de nuestros alimentos fundamentales en esta dieta mediterránea, en nuestra civilización mediterránea, que es donde se forja la historia de las civilizaciones occidentales, ¿no? Entre lo que es Asia, Oriente Medio, ¿no? Donde está, por supuesto, la tierra de Canaán, donde está Judea, pero también todo lo que es Mesopotamia, ¿no? Irak, Irán, donde ahora toda esa región que es conocida por la guerra, ahí es donde se origina uno de los centros de nuestra civilización occidental, de lo que somos ahora, ¿no? Proviene de allí, y qué mejor base, ¿no? Que nuestro sentimiento religioso. Y también otra parte muy importante de esta civilización se forja en el Nilo, en Egipto, ¿no? Bueno, pues en esos dos polos de la civilización occidental, ya donde se difunden los conocimientos, la cultura de Egipto y de Mesopotamia, pues se pasa a Creta, de Creta a Grecia, de Grecia a Roma, y Roma es precisamente la que llega hasta nosotros para romanizarnos, para lo que somos, ¿no? Somos herederos de aquellos romanos. Ahora que hay una serie que se llama Hispania, ¿no? Que pone a los hispanos, serían los iberos en tal caso, como muy buenos y los romanos muy malos,
todo tiene, nada en la vida es blanco y negro, todo tiene sus matices de grises, y precisamente en esa serie donde hay buenos y malos no termina de reflejarse la auténtica historia, ¿no? Porque aunque los romanos vinieron como invasores, pero vinieron como colonizadores, y también hubo ciudades que se rebelaron, hubo lugares que se rebelaron, pero que nuestra romanización fue un poco incómoda, pero también muy sentida, y de hecho Hispania se destacó rápidamente en el imperio. Y bueno, en fin, nosotros en nuestro idioma, en nuestras creencias, somos más papistas que el Papa, somos muy romanos, ¿no? Somos herederos de aquellos romanos. Bueno, pues para hablaros del origen de la comida, he mirado un poco las últimas tendencias de antropología, y no quiero asustaros con estas palabras ni nada, sino sencillamente para que estéis un poco al tanto de lo que se está ahora reflexionando en las universidades del origen de los alimentos y de la importancia que tienen en nuestro desarrollo de la sociedad, ¿no? Al principio se establece que más o menos hace 100.000, 200.000 años los hombres paleolíticos pues no tenían fundamentos de cocina, no les sabía sacar partido a lo mejor al aceite de oliva, sino sencillamente comían las aceitunas, y ya se dieron cuenta a lo mejor que presionando o dejando en algún lugar esas aceitunas se desprendía una grasa muy sabrosa, que además es la grasa más sana que nos podemos encontrar prácticamente, ¿no?, en todo el reino vegetal. Bueno, pues normalmente la cocina se elaboraba pues dejando los alimentos al sol, dejando los alimentos en maceración. La primera bebida alcohólica de nuestros ancestros, de aquellos hombres, llamémoslo así, primitivos, ¿no? Pero bueno, en fin, son tiempos distintos de la historia. La primera bebida alcohólica es agua con miel. De hecho, en películas medievales se habla de hidromiel, que es la bebida por antonomasia antes de que se descubriera, antes de que se extendiera por todo el mundo la vid, ¿no?, el vino. Con la miel mezclada, la miel cogida así de las colmenas, se mezcla con agua, se deja varios meses, eso fermenta, como más o menos ocurre con la caña de azúcar con el ron, y eso produce pues precisamente una bebida muy alcohólica. Así que imaginaros, las fiestas de aquellos hombres del Paleolítico pues estaban basadas en ese consumo, ¿no?, de agua con miel, en fin, de las hierbas y demás, que nos ha llegado esa tradición hasta ahora. Bueno, pues como os decía, los antropólogos actuales establecen que fue hace 7 millones de años cuando nuestros antecesores, ¿no?, en la evolución de la naturaleza bajan de los árboles, son primates, son monos que están en la selva. Hay que imaginarse, ¿no?, esas selvas que ocupan todo el globo terráqueo, ¿no? Nosotros nos hemos encargado de destruir mucho del medio ambiente, ¿no? Pues hace 7 millones de años, podemos decir, nuestros antecesores totales, así que tenemos entre los primates, bajan de los árboles y bajan de los árboles a la tierra, al suelo, y entonces empiezan a tener una evolución alimenticia. Dejan de comer las hojas, lo que normalmente comen los animales arbolícolas, ¿no?, hojas y demás, brotes de los árboles, brotes así blandos, ¿no?, frutos, frutas. Eso obliga precisamente, esa comida obliga a comer mucho. Los animales rumiantes, por ejemplo, los herbívoros, que su alimentación está basada en eso, en las fibras, en los vegetales, en la fruta, tienen que comer mucho. Al bajar a la tierra nos encontramos con los alimentos más provechosos, que son, por ejemplo, los tubérculos, las raíces, las patatas de aquella época, ¿no?, que eso, al ser más calóricos, como sabemos, por ejemplo, por las patatas, por los boniatos, al ser unos alimentos más calóricos, eso le permite alimentarse en menos tiempo y con menos cantidad. Al producirse eso, con la evolución de los años, esos ancestros nuestros van perdiendo el sistema digestivo tan complicado que tenían. La sangre que irriga el sistema digestivo se puede ocupar de otras partes del cuerpo, y sobre todo lo que se desarrolla es el cerebro. Esa es ahora mismo la tendencia antropológica que se está estudiando, ¿no? El hombre evoluciona porque cambia sus hábitos en la alimentación, deja de ser un animal herbívoro, pasa a convertirse progresivamente en un animal omnívoro, ¿no? Y eso le permite tener un sistema digestivo más simple y desarrollar, por ejemplo, el cerebro y las manos, ¿no? Cuando dejamos de estar a cuatro patas, cuando los primeros australopitecos dejan de estar a cuatro patas y se yerguen, ¿no?, utilizan las manos, que eso les permite crear herramientas,
agrandan el cerebro. En fin, que en estas frases sencillamente os quiero decir que ahí es donde está la clave de la evolución del hombre, en los cambios de hábitos sociales y de los cambios de hábitos de la alimentación. Como os decía, precisamente ya al utilizar las manos, al estar en el suelo, los hombres ya no solo tienen que recoger lo que encuentran, sino que también pueden cazar animales. Cuando ya cazan, se convierte en un animal carnívoro, la carne precisamente es lo que tiene más poder nutritivo, ¿no? Tiene proteínas y bueno, permite pues con poca cantidad adquirir muchas calorías. Y precisamente el codirector del yacimiento de Atapuerca, se llama este señor José María Bermúdez, dice que comer carne no nos hizo precisamente más inteligentes, pero para conseguir esa fuente de energía tuvimos que afrontar la búsqueda de unas capacidades intelectivas que no necesitaban los australopitecos que habían bajado del árbol. Es decir, que con la caza, no es que esa caza nos hiciera más listos, pero sí que al tener que cazar, al tener que desarrollarnos como seres que van en busca de la caza, pues nos vamos desarrollando intelectualmente. Entonces, cuando ya tenemos una fuente amplia de alimentos, ya tenemos los vegetales, tenemos los animales de la caza, cuando ya tenemos, como quien dice, toda la naturaleza a la disposición del hombre, como ser ya que se asienta en la tierra, ¿no? para dominar, ¿no? para estar ahí, por supuesto, os digo, ya que estamos aquí, por supuesto, en una hermandad y todos somos de convicciones religiosas, ahí por supuesto está la mano de Dios, no es solo, esto no es solo casualidad y bueno, en fin, que esto se desarrolle sin más. Por supuesto que ahí está la mano de Dios para que ese ser que va creando no lo crea tan fácilmente como dice el Génesis. El Génesis se escribe para unas personas de otro tiempo, ¿no? Con menos conocimientos a su alcance, ¿no? Entonces hay que dar una explicación del mundo y se dice que Dios crea al hombre del barro. Dios va creando al hombre de una evolución con el tiempo y va dotando, ¿no? de cualidades a esos seres. Bueno, pues como decíamos, cuando ya tiene toda la alimentación a su alcance, toda la fuente de alimentación a su alcance, se supone que la cocina, lo que son los primeros indicios de la cocina en el hombre, se produce hace unos 300.000 años. No estamos hablando ya entonces de 7 millones de años a 300.000, es mucho tiempo y ya estamos en un tiempo muy reducido hacia nuestra época, ¿no? Y precisamente, por supuesto, la cocina se basa en el uso del fuego. Eso, el descubrimiento de la cocina con el fuego pues sería al principio a lo mejor un poco casual, al ver que a lo mejor alimentos que se quedan cerca de un incendio, también nosotros en su origen éramos también animales muy carroñeros, no podíamos desperdiciar cualquier cosa que tuviéramos al alcance en la naturaleza. Pues nos imaginamos que cuando se producía un incendio, esos animales que quedaban calcinados, pues eso como imaginemos esas tribus carroñeras, ¿no? En fin, éramos así, pues vieron que esa carne pues estaba más sabrosa que a lo mejor la carne cruda. Estaba haciendo yo esta panorámica que, perdón si a lo mejor os resulta un poco dolorosa, pero lo que quiero es que veáis esa evolución que hemos tenido durante todo este tiempo, cómo Dios nos ha ido moldeando, no rápidamente, pero sí con un proceso de tiempo. Bueno, pues cuando llegamos ya al origen de lo que somos, estamos hablando de hace 12.000 años. Hace 12.000 años es cuando los científicos establecen, pues sobre todo porque miran en los efectos en la Tierra, ¿no?